Hay un pueblo en los Alpes suizos que no tiene carreteras. Ninguna. Y sin embargo, lleva habitado más de 7 siglos. Eso solo ya debería ser imposible. Pero antes de llegar hasta allí, el viaje empieza más abajo, mucho más abajo, donde 2 lagos enormes se miran el uno al otro como espejos enfrentados en medio de las montañas. Interlaken existe en ese espacio que la geografía no debería haber permitido. Un corredor de tierra firme atrapado entre el lago Thun y el lago Brienz, con los Alpes elevándose a su alrededor como paredes de una catedral que nadie construyó. Cuando llegas aquí por primera vez, el pecho se te abre de golpe. No es metáfora. Es que el aire a 576 metros sobre el nivel del mar entra diferente, más limpio, más frío, con un peso que no esperabas. Los picos nevados no están en el horizonte. Están encima de ti, tan cerca que parece que si extendieras el brazo podrías tocarlos con los dedos. En verano, los 2 lagos se vuelven de un azul que el cerebro clasifica como artificial. Paseos en bote, natación, senderismo hacia las cumbres. Interlaken no es un destino, es una puerta. Y lo que hay detrás de esa puerta es lo que ninguna fotografía ha podido capturar del todo. Pero hay algo más arriba que cambia completamente las reglas. Murren está a más de 650 metros de altura, asentado sobre el borde de un acantilado como si alguien hubiera olvidado que construir allí era una idea descabellada. No llegan coches. No llegan camiones. No llega ninguna carretera. Para llegar a Murren hay que tomar un teleférico o un tren de montaña que se aferra a la roca como si tuviera miedo de mirar hacia abajo. Pastores del siglo XIII levantaron aquí sus primeras estructuras porque necesitaban los pastos de altura. 7 siglos después, sus descendientes siguen viviendo en el mismo borde. El valle que se abre bajo el pueblo tiene una profundidad que marea. Mirar hacia abajo desde Murren es como asomarse al interior de la tierra desde el exterior. Y entonces está el asunto de las luces. Los montañeros que conocen bien este acantilado hablan de destellos que flotan sobre la roca en noches despejadas. No son linternas. No son aviones. No es el reflejo de la luna. La explicación oficial no existe todavía, y eso, en pleno siglo XXI, dice más sobre este lugar que cualquier dato en un mapa. Más adelante, el valle guarda algo que ningún número puede prepararte para escuchar. Hay un nombre que el antiguo alemán guardó durante siglos como si supiera que algún día alguien vendría a buscarlo. Labunen. Manantial ruidoso. Un nombre que no describe un lugar sino una advertencia. Porque el agua que suena aquí no es decorativa. Es constante, insistente, como si algo debajo de la roca quisiera salir. Los humanos han vivido en este valle desde tiempos prehistóricos. Y sin embargo, los registros medievales simplemente no existen. No se perdieron en un incendio. No fueron destruidos en una guerra. Desaparecieron. Un vacío histórico de siglos enteros que ningún archivista ha podido explicar con precisión. Eso ya sería suficiente para detenerse. Pero hay algo más en noches de niebla densa, cuando la montaña se cierra sobre sí misma como una mano que aprieta, los lugareños dicen escuchar voces que provienen de los acantilados. No gritos. No echoes. Cánticos. En un idioma que nadie reconoce. La gente del valle no sale después del atardecer. No por superstición. Por costumbre heredada de generaciones que aprendieron algo que prefirieron no escribir. Lo que sí permanece intacto es el pueblo mismo. Granjas empinadas, casas de madera oscura que el tiempo ha ennegrecido aún más, senderos tan estrechos que 2 personas apenas se cruzan. Nada aquí se ha ampliado en décadas. Y eso, en un mundo que ensancha todo lo que toca, resulta casi una declaración de principios. Dicho esto, el valle no termina en la Abunan. Arosa aparece más arriba, encerrada a 1770 metros de altura entre paredes de montaña que forman una barrera tan sólida que antes del siglo XX nadie vivía aquí de forma permanente. Solo los pastores de verano. El invierno vaciaba el lugar con una eficiencia que ninguna orden humana habría logrado. Entonces llegaron los médicos. O más exactamente, llegaron los enfermos. Porque alguien descubrió que el aire de Arosa trataba enfermedades pulmonares con una eficacia que la medicina de la época no podía replicar en ningún otro lugar. Los pacientes subían buscando curación. Algunos sanaban. Otros nunca bajaron. Y eso es lo que hace de Arosa un lugar que te produce una incomodidad que no sabes dónde colocar. Porque es hermoso. Genuinamente hermoso. Pero hay casas antiguas que nadie ha abierto en décadas.
Zonas selladas sin explicación documentada. Y los lugareños siguen hablando de figuras vistas junto a las ventanas de esas casas al amanecer. Si esto te dejó sin palabras, en Secretos del Mundo Desconocido te espera el lugar donde la temperatura supera los 400 grados y la vida sigue existiendo. Suscríbete para que no te lo perdamos. Si los lugares que guardamos sin abrir son los que más revelan sobre nosotros, Arosa tiene mucho que confesar todavía. Más arriba, sobre una cornisa de roca que parece no tener derecho a sostener nada, Soglio espera. Y lo que encontraron grabado en su piedra en 1902 no tiene explicación oficial hasta este momento. Soglio no fue construido sobre la roca. Fue construido dentro de ella. Cada escalón, cada canal, cada muro de enlucido blanco que aún refleja la luz como si fuera cuarzo vivo, fue tallado con la precisión de quien sabe que el error aquí no tiene segunda oportunidad. Los canales de piedra que recogen el agua de lluvia llevan funcionando siglos sin una sola pieza de metal. Y sin embargo, lo que los geólogos encontraron bajo ese pueblo perfecto es lo que nadie esperaba. La roca madre está fracturada en una densidad que no debería sostener nada. El granito que parece eterno se está rompiendo desde adentro, lentamente, en silencio. La ciencia lo llama erosión térmica por ciclos de temperatura extrema. Pero hay algo en esa contradicción, un pueblo impecable sobre una roca que se desintegra, que ninguna ecuación termina de resolver del todo. Hay lugares que te aíslan del mundo. Y luego está Wen. 146 metros sobre el valle, sin una sola carretera que lo conecte con el resto del planeta, Wen existe en sus propios términos. Para llegar, subes en tren cremallera, ese sistema de engranajes que muerde el riel como si la montaña intentara expulsarte. Cuando el tren se detiene y bajas, lo primero que sientes no es el frío, es el silencio. Un silencio tan denso que el viento entre los tejados de madera se vuelve audible como una conversación. No hay motores. No hay humo. Solo ese sonido que el mundo moderno ha olvidado que existía. Las casas del siglo XIX siguen en pie con sus balcones cubiertos de flores y sus ventanas pequeñas que parecen ojos entrecerrados. Los lugareños se desplazan en trineo o a pie, como lo hicieron sus bisabuelos. Y en invierno, algunos dicen escuchar música de cuerdas que desciende desde las cumbres. La explicación oficial habla de resonancias acústicas entre las paredes de roca. Pero los que viven aquí dicen que es el último sonido de un músico que entró en una tormenta de nieve y nunca regresó. Quizás ambas cosas sean ciertas al mismo tiempo. Lo que viene después del lago cambiará la forma en que entiendes el silencio. Y Celtualde está al borde del agua como si alguien lo hubiera colocado ahí para que el lago lo reflejara. 300 años de aislamiento absoluto, sin carretera, sin acceso fácil, convirtieron este pueblo en un mundo sellado. Caminas 1,5 kilómetros desde el aparcamiento y cada paso absorbe más ruido hasta que el lago lo devora todo. En el siglo XVII hubo aquí una residencia de ancianos que cerró a mediados de invierno sin aviso, sin registro de causa, sin explicación documentada. Y una vez al mes, cerca del amanecer, los lugareños dicen ver la sombra de una canoa cruzando la superficie quieta del lago. Nadie ha encontrado la canoa. Nadie ha dejado de verla. Y sobre todo esto, a 1367 metros de altura, Himmelwald espera. Himmelwald no tiene calles. No en el sentido en que el resto del mundo entiende esa palabra. Aquí no llega ningún motor de combustión. Ningún camión de reparto. Ningún ruido de asfalto bajo las ruedas. Lo que conecta este pueblo con el mundo exterior son cables de acero tensados contra el vacío y senderos que suben por donde la roca lo permite. Y esa decisión, que podría parecer un atraso, es en realidad lo que ha preservado algo que casi ningún lugar del planeta puede reclamar, un silencio que no ha sido roto en siglos. La UNESCO lo reconoció como Patrimonio de la Humanidad no por sus edificios, sino por lo que rodea a sus edificios. Un ecosistema de alta montaña donde los picos nevados no son una postal de temporada, sino una condición permanente. Donde en primavera el suelo explota en flores silvestres que los Alpes llevan produciendo desde antes de que existiera cualquier mapa. La flor de Edelweiss, esa pequeña estrella blanca que crece donde casi nada más puede hacerlo, cubre las laderas como si la montaña quisiera demostrar algo. El teleférico que sube desde el valle no es un capricho turístico.
Es la única forma de llegar a zonas donde los lagos de alta montaña guardan un agua tan fría y tan transparente que ver el fondo desde la superficie produce una sensación extraña, casi de vértigo invertido, como si fueras a caer hacia arriba. Y entonces el valle se abre hacia Grindelwald. Situado a más de 1000 metros sobre el nivel del mar, este valle lleva 2 siglos siendo el punto de partida de expediciones que muchas veces no regresaron. El Eiger lo vigila desde el norte con su cara norte vertical, casi 1,8 km de roca pura. No, espera, son exactamente 1800 metros de pared sin descanso, la cifra exacta que los alpinistas llevan grabada en la memoria como una advertencia. Caminar por Grindelwald con esa pared en el horizonte es sentir el peso de algo que no te necesita para existir. Más al sur, Zermatt lleva el aislamiento a otra dimensión. A 1600 metros de altitud, sin coches de combustión dentro de sus límites, con el Cervino como centinela permanente, este lugar es el origen de algunas de las rutas de montañismo más exigentes del mundo. El Glacier Express que parte desde aquí hacia Saint Moritz atraviesa 91 puentes y cruces en un viaje que dura casi 8 horas, y cada minuto de esas 8 horas es un argumento visual que ninguna pantalla puede reproducir del todo. Lo que espera en Brienz cambiará la escala de todo lo anterior. Brienz existe en un plano que la lógica del turismo no alcanza a explicar. Pisa sus calles y lo primero que notas no es la belleza del lago, sino el silencio entre los edificios, un silencio que tiene textura, que pesa sobre los hombros como madera húmeda. Este pueblo lleva siglos tallando madera con una precisión que los propios historiadores no terminan de comprender. No es solo el oficio lo que perturba, es el rostro. Un mismo rostro humano, tallado por artesanos distintos, en épocas distintas, sin que nadie haya podido demostrar que se comunicaron entre sí. La misma geometría, los mismos ángulos, como si todos hubieran visto lo mismo en algún lugar que no está en ningún mapa. ¿Cómo se transmite una imagen que nadie enseñó? El pueblo sobrevivió intacto a las guerras europeas del siglo XX, completamente intacto. Mientras Europa ardía, Brienz permaneció sin un solo edificio destruido. Existe una teoría, nunca respaldada por documentos oficiales, que habla de un acuerdo de protección. Nadie sabe con quién. Nadie sabe a qué precio. Y esa ausencia de respuesta es más inquietante que cualquier explicación posible. Dicho esto, hay algo más que la historia no menciona. El lecho del lago que bordea el pueblo aloja hoy sensores de movimiento instalados para detectar deslizamientos de tierra. Tecnología de precisión milimétrica bajo el agua. Y aún así, hay zonas de la orilla con acceso restringido por las noches, porque desde debajo de la superficie se han detectado silbidos cortos, breves, rítmicos, que ningún equipo ha podido atribuir a una fuente conocida. La ciencia los registra, no los explica. El paisaje sube desde el lago hasta los 1980 metros de las laderas con una verticalidad que hace que el pueblo entero parezca construido sobre una escalera natural. Solo visible desde el agua. Solo comprensible desde lejos. Y luego está el lago Le Mans. Más de 580 kilómetros cuadrados de agua alpina tan transparente que puedes ver el fondo como si el lago respirara hacia arriba. 70 kilómetros de largo. Conectado al río Ródano. Un ecosistema completo que incluye flora y fauna que ningún sendero costero puede mostrar del todo. Más al oeste, en las alturas de Ystad, el terreno cambia de naturaleza. Valles estrechos orientados de este a oeste, prados inclinados, acantilados de caliza y arroyos de deshielo que corren por grietas en roca madre de millones de años. Los primeros pobladores medievales construyeron aquí sobre piedra pura para sostener el pastoreo estacional. Algunos de esos almacenes de piedra siguen en pie. Lo que los hombres construyeron para sobrevivir, el tiempo lo convirtió en monumento. Si pudieras pasar una noche en la orilla restringida de Brienz, sabiendo lo que sabes ahora, ¿lo harías? Y sin embargo, lo que ocurrió en Cristad en 1971 no tiene explicación que satisfaga a nadie. Una sección remota del sur mostró de pronto depresiones circulares en el suelo. Sin lluvia extraordinaria. Sin actividad sísmica registrada. Sin maquinaria. Sin nada. El terreno simplemente se dio hacia adentro en formas perfectamente redondas, como si algo debajo hubiera decidido retirarse. Más de 50 años de análisis geológico después, la causa sigue siendo oficialmente desconocida. Hay teorías. Ninguna convence del todo. Piensa en eso un momento.
Mientras tanto, en Gstaad, el suelo mismo se convirtió en objeto de estudio. Algunas rutas de acceso fueron construidas sobre capas de piedra natural que forman escalones continuos, no tallados por mano humana, sino producidos por el lento levantamiento tectónico de millones de años. Hoy los geólogos estudian esas rutas para entender cómo la Tierra sube sin que nadie la empuje. Es el tipo de investigación que redefine lo que uno entiende por permanencia. Y entonces aparece Lucerna. Cuando llegas a la orilla del lago que lleva su nombre, el aire cambia de textura. No es frío exactamente. Es denso, limpio, casi sólido en los pulmones, como si cada respiración tuviera más peso que la anterior. El lago cubre más de 114 kilómetros cuadrados de agua alpina que refleja las montañas con una precisión que parece calculada. Y cruzándolo, el puente de la capilla. 170 metros de madera sobre el agua, construido en el siglo XIV. Imagina poner de pie ese puente en vertical, alcanzaría la altura de un edificio de 50 pisos. Y lleva en pie desde antes de que existiera la imprenta. Hay algo que ningún folleto menciona sobre Lucerna, y es que la ciudad no se impone. Simplemente está ahí, con una seguridad que solo da el tiempo. Lo que viene después es más difícil de procesar. En la ladera este de Matterhorn, un grupo de casas construidas con piedra negra local, sin mortero, sin planos, sin sistema de referencia compartido, se alinean con una coherencia que los ingenieros modernos no han podido replicar. En 1977, tras un deslizamiento cercano, los instrumentos detectaron un sistema hueco irregular bajo el área. No pudieron determinar su profundidad. Nadie ha podido desde entonces. Lo que perturbó a los investigadores no fue el vacío. Fue que las esquinas de cada casa, medidas hasta la cima del cuerno de mata, variaban apenas unos centímetros entre sí. Sin tecnología. Sin coordenadas. Como si alguien hubiera sabido exactamente dónde poner cada piedra antes de que existiera una razón para saberlo. Ninguna ha sido demolida. Ninguna ha sido reconstruida. Generaciones enteras han vivido encima de ese misterio sin tocarlo. Y más allá de los bosques y los arroyos fríos que rodean todo esto, Cloers esperó durante siglos sin que nadie lo buscara. Cloers llegó esperando ser encontrado. Y cuando por fin lo encuentras, lo primero que notas no es lo que ves, sino lo que escuchas. O más bien, lo que no deberías escuchar. En las noches en que la niebla baja desde las laderas y envuelve el centro del pueblo como un manto húmedo, hay un sonido que llega desde ninguna dirección concreta. Una campana. Lejana, grave, perfectamente espaciada. Y no hay iglesia. No hay campanero. No hay torre visible desde ningún ángulo del pueblo. Los lugareños no lo discuten. Lo mencionan con la misma naturalidad con que se menciona el frío de enero. El nombre del lugar proviene de monasterios que fueron olvidados con el tiempo, y hay quienes sostienen que uno de ellos no fue abandonado sino enterrado, con sus monjes adentro, sin que nadie haya podido determinar dónde. La explicación oficial habla de resonancias acústicas en la roca, pero ninguna resonancia acústica conocida mantiene un intervalo tan regular. Cloers es hoy un destino de lujo. Y sin embargo los senderos antiguos permanecen intactos, y el núcleo del pueblo está protegido con una rigidez que pocas ciudades europeas se permiten. Esa mezcla de comodidad moderna y fondo oscuro sin resolver le da al lugar una textura que no se olvida. Como si el confort fuera una capa muy fina sobre algo que nadie ha querido levantar. Lo que aguarda más al norte cambia completamente el registro. Arosa se extiende sobre 42.500 hectáreas de territorio alpino. Para que ese número tenga peso real en el cuerpo, imagina caminar sin detenerte durante 3 días seguidos y no haber cruzado todavía la mitad de su superficie. El 42% de esa extensión es tierra agrícola activa. El 15% restante, bosque cerrado. Y todo ello a una altitud que hace que el aire entre en los pulmones con una resistencia que no se siente en ninguna ciudad de llanura. Los lagos y arroyos que atraviesan el valle de Sanfig tienen una transparencia que parece artificial, como si el agua hubiera sido filtrada por siglos de piedra antes de llegar a la superficie. Pero hay algo en este recorrido que todavía no ha mostrado su cara más dura. El castillo de Sion se levanta sobre una isla rocosa en el lago Le Mans, uno de los cuerpos de agua dulce más grandes de Europa Occidental. Desde sus torres, el lago no parece un lago. Parece un mar interior rodeado de montañas que lo comprimen. Y en ese escenario, el acueducto de Landasa cierra el recorrido con la autoridad de quien no necesita presentación.
piedra sobre piedra, construida directamente en la naturaleza, sin concesiones. Es el tipo de obra que hace que uno se pregunte si la ingeniería moderna ha avanzado tanto como cree, o si simplemente ha aprendido a hacer lo mismo con más ruido. 60 metros de vacío bajo tus pies. No lo ves de inmediato. El tren avanza despacio, casi con reverencia, y de pronto el suelo desaparece. 6 arcos de piedra pura se curvan sobre el valle como costillas de un animal prehistórico, sosteniendo el peso de la locomotora sin un solo centímetro de acero. 137 metros de longitud. Construido a principios del siglo XX, cuando la única tecnología disponible era la precisión humana y la paciencia de los canteros. Y entonces ocurre algo que ninguna fotografía puede prepararte para ver: el puente termina, y la montaña se abre. El tren entra directamente en el túnel, tragado por la roca, como si la vía ferroviaria hubiera sido cosida al paisaje por alguien que no distinguía entre ingeniería y naturaleza. Hay obras que se imponen al entorno. Esta, en cambio, negoció con él. Y ganó. Lo que viene después exige que el cuerpo se prepare. El Matterhorn no es solo una montaña. Es una declaración. Su forma piramidal, con aristas tan afiladas que parecen talladas con herramienta, se eleva a más de 4.400 metros sobre el nivel del mar, una altura que equivale a apilar 12 torres Eiffel una sobre otra y todavía sobrar espacio. Las laderas caen en ángulos que desafían la lógica gravitacional. Cada año, esas paredes cobran vidas. No por descuido, sino porque la montaña tiene sus propias reglas y no negocia con nadie. Los glaciares que la rodean tienen miles de años de antigüedad, capas de hielo que comprimieron siglos enteros de nieve hasta volverlos roca translúcida. Hay algo en esa permanencia que resulta perturbador para cualquiera que mida el tiempo en décadas. Aún así, los científicos que estudian esos glaciares admiten que sus modelos no explican del todo la velocidad con que algunas de esas masas se mueven. La montaña guarda algo que los instrumentos todavía no saben leer. Dicho esto, el lago que se extiende a sus pies merece su propio silencio. Formado por el retroceso glaciar de la última era de hielo, el lago Bikini reposa a 1.550 metros de altitud, rodeado de paredes de roca que lo convierten en un anfiteatro natural. El agua tiene el color del acero pulido bajo el cielo de verano. En invierno, la nieve lo envuelve hasta volverlo irreconocible, un paisaje que parece pertenecer a otro planeta. Y luego están las cataratas Ri. 23 metros de caída libre. 450 metros de frente. 185.000 galones de agua por segundo precipitándose al vacío, una cantidad suficiente para llenar más de 200 piscinas olímpicas en un solo minuto. Las cataratas más grandes de Europa no rugen. Atronan. El sonido llega antes que la imagen, y cuando finalmente las ves, el cuerpo entiende antes que la mente que está frente a algo que no tiene escala humana. Ninguna. ¿Serías capaz de pararte al borde de esas cataratas sabiendo que el suelo tiembla bajo tus pies, o hay un límite físico que ninguna voluntad puede cruzar? Y entonces el sonido cesa. No de golpe. Se retira lentamente, como si el paisaje mismo decidiera respirar. Dejas atrás el estruendo de las cataratas y el aire cambia de textura, más denso, más frío, con ese olor a piedra húmeda que se instala en el pecho y no se va. Los puentes de observación te permiten quedarte suspendido sobre el vacío mientras el agua sigue su caída interminable debajo de ti, y el cuerpo registra algo que el lenguaje no alcanza a nombrar del todo. En primavera y verano, cuando el deshielo alimenta el caudal hasta su máxima violencia, pararse frente a las cataratas Rayan no es contemplar un paisaje, es ser consumido por uno. Pero hay algo más esperando, y lo que viene no tiene el mismo tipo de fuerza. Tiene el tipo silencioso. Blausi reposa en una depresión entre dos cadenas de piedra caliza, donde manantiales subterráneos emergen directamente desde las entrañas de la roca hacia un lago natural. Su nombre apareció por primera vez en documentos del siglo XV, y ya entonces hacía referencia al agua cristalina entre las rocas, como si el lugar hubiera existido siempre con ese nombre esperando ser encontrado. Las caravanas que transportaban sal lo usaron como punto de paso durante siglos, y los postes de piedra en espiral incrustados alrededor del lago todavía marcan esa memoria. Los refugios de madera construidos junto a los senderos tienen techos bajos, sin ventanas, diseñados para sobrevivir inviernos que no perdonan.
En 1925, los topógrafos que medían la profundidad del lago encontraron una zona central donde la temperatura del agua y su reflexión no correspondían a ningún patrón conocido. Lo que perturbó a los científicos no fue el hallazgo en sí, fue que esa anomalía regresa exactamente el mismo día cada año. La hidrología tiene explicaciones para la estratificación térmica. Lo que no tiene explicación es la puntualidad. Una leyenda local habla de la sombra de una mujer inmóvil en el fondo, visible únicamente desde el sur cuando el sol toca la línea del bosque. Los estudios continúan. La sombra también. Dicho esto, hay una cumbre que lleva décadas mirando todo esto desde arriba. Jungfrau Joch se alza a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, y a sus pies descansa el glaciar Alex, 22 kilómetros y medio de hielo en movimiento perpetuo, con una superficie de 46 kilómetros cuadrados. Si pudieras colocar ese glaciar sobre una ciudad, cubriría completamente una metrópolis entera y aún le sobrarían bordes. El hielo tiene aquí un grosor de 900 metros en algunos puntos. 900 metros de tiempo congelado bajo tus botas. Y ese hielo está retrocediendo. Cada año, el glaciar Alex pierde masa que tardó milenios en acumular. Los pueblos del valle dependen de su deshielo para el agua que beben.